Bueno, estimados estudiantes, qué bueno pues que estén aquí conmigo. Voy entonces a contarles un poco sobre la clase de hoy. Voy a estar aquí un ratico. Yo creo que el video se puede ir de a 15 minutos a media hora máximo, pero no creo que más de ahí. No creo que sea necesario. Este video pues sería como un apoyo pues a la clase, ¿cierto? Eh, Básicamente, pues la idea es estar conversando con ustedes inicialmente sobre Georges Méliès. Georges Méliès es uno de los nombres fundamentales cuando estamos hablando del cine fantástico. Saben que, por ejemplo, tenemos a gente como Fritz Lang, que es el director de Metrópolis, que es importantísimo. George Lucas, que es el de Star Wars, también es importantísimo. Ray Harryhausen, que algo vamos a ver de él más adelante, también es otro director, otro productor importante para el mundo del cine fantástico, pero el padre de todos absolutamente es el señor Georges Méliès, ¿cierto? Entonces con Georges Méliès sucede lo siguiente, ¿cierto? Georges Méliès, ya habíamos hablado pues de un poco sobre lo que había hecho Thomas Alva Edison, lo que habían hecho los hermanos Lumière, cada uno haciendo un cine muy documental, un cine también muy de la realidad, de mostrar lo cotidiano. Y vemos que en la película de los hermanos Lumière hay una pared que se desploma, que se cae, y hacen un pequeño truquito de que esa pared se vuelva a levantar, ¿cierto? Devuelven el movimiento de la cámara, la pared se vuelve a levantar y es como si hubiera resucitado. Y es el primer efecto especial del cine, y esta película sobre la demolición del muro pues perfectamente puede ser la primera película de cine fantástico que hubo. O sea, con la aparición de ese efecto especial ya hay algo distinto ahí, ¿cierto? Entonces ahí hay un asunto bien interesante. Georges Méliès vio esta película y vio varias de las películas de los hermanos Lumière, e inmediatamente se dio cuenta de que el cine tenía un potencial muy grande. Georges Méliès, los pongo en contexto, originalmente era un teatrero, un mago, era un personaje que hacía pequeñas obras de teatro, donde a veces también habían algunos trucos de magia, y cuando él vio el cine, pues vio una posibilidad de hacer magia, otra forma de hacer magia muy interesante. Entonces, ahí es donde está el asunto. Georges Méliès, pues la idea es que ustedes a partir de él, en unos minutos, pues empiecen a ver una película de Georges Méliès. Yo les estaría como compartiendo unos links, ¿cierto? Mm, y ustedes vean unas películas de Georges Méliès para que se contextualicen, para que vean el tipo de artista que era y para que vean ustedes una forma primitiva, por así decirlo, del cine fantástico. Entonces, a partir de este momento, pues los invito a que pongan este video en pausa. Voy a compartir con ustedes unos links, son tres links de tres películas de Georges Méliès. Más o menos alrededor de 20 minutos se pueden demorar viéndolas todas juntas, yo creo que ni tanto. 12, 13, 14, 15, por ahí 18 minuticos, pongámosle máximo. Pues son enlaces que dan a YouTube, entonces es muy sencillo, pues. Entonces la idea es que ustedes lo vean, ¿cierto? Y pongan entonces pausa a este video a partir de este momento y vaya y mire las películas sobre las cuales les estoy compartiendo los links. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, supongo que ya vieron las películas, ¿cierto? Entonces, ¿qué les puedo decir? Básicamente ustedes se encuentran con un cine muy primitivo, digámoslo así, pero al mismo tiempo muy exuberante, muy bello visualmente. Un cine que toma como todos sus primeros, como todas esas primeras técnicas del cine, que eran realmente muy sencillas. Incluso si ustedes tienen una cámara, muchas de ellas son muy sencillas, ustedes las pueden hacer en su casa con una cámara casera, pero que Georges Méliès las vuelve grandes, las vuelve grandiosas. Por ejemplo, miren el diseño de los escenarios, por ejemplo, el diseño de los personajes, miren ustedes como esos efectos especiales, como él ve el mundo. No es un asunto puramente realista. Miren que las películas pueden ser buenas de muchas maneras, no solamente siendo realistas, sino también de pronto siendo poéticas, mostrando mundos especiales, mundos hermosos que no existen. Eso es la poesía, a veces es el fin de la poesía. De una película puede ser buena también siendo poética, ¿cierto? Entonces de eso se trata, es un universo poético, cinematográfico, supremamente bello, y que ha sido pues también imitado muchas veces. Entonces, por ejemplo,
también les voy a compartir ya en este momento. Quiero que vean un video de los Smashing Pumpkins, ¿listo? Entonces, en la caja voy a estar poniendo todos estos links, ¿cierto? Para que ustedes vayan pues mirando. Entonces, ahí estaría el video de los Smashing Pumpkins, un grupo de grunge, de rock alternativo noventero. Y justamente ellos tienen un video donde ustedes van a ver que toman un montón de elementos visuales, por ejemplo, de George Méliès. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Miren el link que dice Smashing Pumpkins y póngale pausa a este video y volvemos. Listo. Me imagino que ya vieron el video de Smashing Pumpkins, claro. Si ustedes se dan cuenta, hay una recontextualización de los efectos especiales, claro. Lo que era antes un efecto especial sencillo de 1900 y que de todas maneras era muy expresivo y muy bello, y los utilizaba pues George Méliès para contar esas historias de ciencia ficción de Julio Verne, el viaje a la luna o el 20.000 leguas de viaje submarino, todo este asunto. George Méliès lo adaptó de una forma muy bella, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, mire que aquí en el video toman eso y lo vuelven otra cosa, ¿cierto? De pronto me hicieron esa pregunta la vez pasada, de pronto lo que hicieron fue una adaptación, ¿cierto? Una adaptación es cuando, por ejemplo, se hace una adaptación de un libro, entonces se pasó del medio del libro a la película, eso es una adaptación. Y, por ejemplo, cuando pasa un libro a un juego de online, por ejemplo, o cuando pasa un libro a una historieta, esos son adaptaciones. De aquí me parece que hicieron una adaptación, me hicieron esa pregunta, y sí, creo que adaptaron un estilo cinematográfico a un estilo de video musical, creo que eso fue lo que sucedió ahí. Entonces, miren ustedes que es muy bonito, insisto, una película puede ser buena de muchas maneras, puede ser buena porque nos muestra, porque reconstruye una realidad, por ejemplo, histórica, una película que nos muestre el mundo de los romanos tal como fue, o una película que nos muestre el siglo XVII o XVIII tal como fue. Eso es muy bonito. Por ejemplo, El Padrino de Francis Ford Coppola es una película que es muy admirada por la reconstrucción que hace de las décadas, por ejemplo, los 30, los 40, los 50, los 60, toda esa vuelta, pues. Y lo hacen exacto, tal cual, como estaría, pues, como por los objetos que tú verías en un museo. En cambio, acá uno se encuentra con otra cosa distinta. Ya es, vuelvo y les digo, la poesía, es el mundo de la poesía lo que te quiere mostrar George Méliès. Yo creo que eso hay que hacerle mucho énfasis, que es la poesía. Básicamente lo que buscan los poetas, por ejemplo, en la antigua Grecia, era mostrar otros mundos, un mundo distinto a el cual nosotros vivimos, ¿cierto? Otros mundos posibles y que son de una belleza sublime. Entonces de eso se trata justamente, de eso se trata, eso es lo que básicamente hace especial esta película del viaje a la luna y que es fundamental para ustedes, hace parte de su cultura como cineastas, como digámoslo, como analistas del cine, más que críticos, bueno, que puedo también utilizar ese término. Entonces es fundamental para el crecimiento de ustedes como espectadores del cine, ¿cierto? Entonces, eso es bien interesante. Miren que ya estamos en el campo del cine fantástico como tal, ¿cierto? Entonces, damas y caballeros, pues yo acá tengo las diapositivas. Voy a estar leyendo un poco sobre el tema, pues, y bueno, cualquier pregunta, pues en la caja de diálogos, me parece que en la caja de diálogos de acá del canal puede funcionar muy bien cualquier tipo de pregunta o a los correos que ustedes ya saben también cuáles son. De pronto, si son preguntas de este video, pues yo prefiero que sean en la caja de los diálogos. Entonces, acá nos dicen algo bien importante y es que un film, una película puede descomponerse en dos fases. La fase de producción en la cual hay una cámara que está capturando las imágenes. Tenemos un grupo de actores caracterizados en unos escenarios construidos, por ejemplo, donde hay una serie de elementos que crean una atmósfera especial, con una iluminación específica, ¿cierto? Y tenemos frente a estos actores que están actuando una cámara. Y esa cámara está tomando, está grabándolos si es digital o los está filmando si es algo fotográfico como en cine clásico. Entonces ahí se están capturando las imágenes. Lo que hace la producción es eso, es capturar
un montón de imágenes de actores, ¿cierto? Un actor, por ejemplo, interpreta a Hamlet, la otra interpreta a Ofelia, y hay una interacción ahí entre ellos, y el director les va diciendo más o menos qué tienen que decir, de qué manera, ¿cierto? Bueno, detrás de todo eso hay un concepto, pues específicamente, y eso se graba o se filma. Eso queda, pues ese material queda grabado, por así decirlo, en una cinta, por ejemplo, o de pronto es un archivo, ¿cierto? Un archivo digital. Después eso lo toma un editor, con el director se sientan y escogen con cuál van quedándose. Claro, porque es que ustedes se han dado cuenta, eso lo repiten muchas veces, pero muchas veces. O sea, está, por ejemplo, Hamlet hablando con Ofelia, y es, por ejemplo, un momento de la película, y el director repite eso 40 veces si es necesario, hasta que él logre que esa secuencia quedó como él quería, que ese pedacito de película quedara como él quería. ¿Sí? Ese es el asunto. Entonces, cuando él siente ya que hay uno que es, pues, mejor dicho, tiene por ahí 10 opciones o más, ¿cierto? Kubrick, por ejemplo, es exageradísimo, queda como con 50 tomas de todo. Hamlet hablando con Ofelia, toma 47 perfectamente. Como hay directores como Buñuel, que con la primera se quedaba, hablaba él con ella y ¡pum! Lo capturaban, lo grababan, lo filmaban y ya con esa quedaban. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan con el director, con el editor, a poner todos esos pedacitos uno detrás del otro en orden, ¿cierto? Eso es fundamental. Entonces, eso es el proceso de producción. Más adelante te vamos a explicar todavía mejor. Pero sí, es cuando se hace la película, ¿cierto? Cuando ya se hace la película. Y luego, por supuesto, tenemos una segunda fase, que es la proyección. Cuando esa película se está proyectando en una pantalla frente a un grupo de personas, los espectadores. Eso es fundamental porque una obra de arte no existe sin el espectador. ¿Listo? Eso es fundamental. Una obra de arte necesita al espectador. Si no hay espectador, entonces tienes la película más bacana del mundo entero y si la tienes guardada por allá, en una bodega, en una caja fuerte, estamos graves. Pues no hay obra de arte, nadie la conoce, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el asunto. La proyección también es un proceso fundamental y ahí obviamente si es por ejemplo una película muy comercial, aunque creo que todas lo necesitan, debe tener una divulgación. Entonces para eso por ejemplo está la publicidad. Entonces hay que ir creando interés frente a la película a través de una serie de piezas publicitarias, por ejemplo un tráiler, ¿cierto? Que es los corticos pues que te muestran en los teatros o que ya pues te los ponen en la internet. Tienen que haber pósters, ¿cierto? Entonces unos pósters que te están pues como contando más o menos de qué es la película. Se crea digamos así, un interés frente a la película y la idea también es que como este es un arte caro, se está invirtiendo mucha plata en la película, pues entonces que se recupere cuando ya la presenten y que se recupere haciendo el doble o el triple, ¿cierto? Eso es lo que se busca. Entonces, estimados estudiantes, ese es el rollo. Primero, entonces, aquí nos dicen que hay una parte que es la producción y otra parte que es la proyección, hacer la obra de arte y después presentarla al público. Sin embargo, profundizando todavía más el asunto, esa etapa que hablamos de producción podría verse de una manera más amplia, ¿sí? Porque no es simplemente producción y ya, aunque lo que dije anteriormente está correcto, pues hay quien lo explica todavía un poco más complejo. Entonces, vamos a ver otra teoría en la cual nos dicen que sí hay tres partes fundamentales de la realización, del proceso de realización de una película, que son la preproducción, la producción y la postproducción. Esas son muy clásicas, ¿cierto? Entonces, en la preproducción es toda la preparación de la película y no hay mayor misterio, es la preparación de la película. Es todo lo que están diseñando, es la escritura del guión fundamentalmente, es por ejemplo empezar a crear ciertos objetos físicos que se van a utilizar en la película, ¿cierto? Como por ejemplo esos objetos que se utilizan en el teatro, los props, pues que llaman. Entonces, que, por ejemplo, que una silla, que una mesa, todo el vestuario empieza empieza a diseñarse el ambiente. Ah, que es una película fantástica, necesitamos una nave espacial, necesitamos un monstruo de 7 cabezas. Entonces, ¿cómo se van a ver esas cosas?
Entonces, por un lado hay gente escribiendo el guión en preproducción, hay gente también diseñando y se empieza también a hacer el casting, todo el proceso de buscar quiénes, por ejemplo, podrían ser los actores. Es un proceso de preparación, ¿cierto? Luego vendría la producción, de ya ir a filmar, a grabar la película como tal. Entonces el director se sienta con la gente y empiezan pues a tomar lo que hablamos ahorita, a capturar esos momentos, esos pequeños momentos que van pues como armando la película, el momento en que este personaje habla con el otro, un momento en que este otro personaje hace algo de acción, salta de un tren en movimiento a otro tren en movimiento y cosas así que pueden ser más fáciles o más difíciles, pero ellos tienen pues como un montón de elementos para crear un montón de pequeñas secuencias de ellos, de partes de la película que ellos tienen pues que ir creando, ¿cierto? A veces lo hacen en estudio, a veces lo hacen en exteriores, depende del caso. Y luego finalmente está la postproducción, que la postproducción ya es editar la película, ¿cierto? Empezar hasta de cuenta como tejiendo, eso es como ir tejiendo, ir escogiendo entre todo lo que se grabó, se filmó, que es lo mejor, e ir escogiendo esas partecitas e ir armando la película. Eso es como coser, yo insisto, editar es hasta de cuenta como coser. Entonces ese es el asunto. Al proceso de producción lo llaman también rodaje, para que ustedes no se extrañen, un término muy castellano, rodaje, uno lo encuentra mucho por ahí. Y el proceso de postproducción lo llaman también montaje, entonces, para que no se vayan a enredar. Esos son los términos como más castellanos, e incluso se utilizan mucho, por ejemplo, en los programas que tienen que ver pues con crear imagen en movimiento, ¿cierto? Rodaje y montaje. Hay un grupo de personas involucradas en todo este proceso, ¿cierto? Porque es que una película no la hace una persona. Me imagino que en el futuro, de pronto, podrá una persona hacer una película, como un pintor, por ejemplo, hace una pintura, o como un escultor hace una estatua, o como un músico hace una composición musical. Por ahora, una película necesitas cientos, a veces miles de personas para poderla hacer. Ese es el asunto. Y esa es una diferencia muy grande con las otras artes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todo arranca con los productores. ¿Quiénes son los productores? Los productores son los que tienen la plata. Esos son los productores. Los productores son los señores de la plata y son señores que conocen muy bien el mercado de las películas comerciales y que saben lo que la gente podría interesarse en ver, pues. Entonces está el productor a secas, que generalmente es el dueño pues de la compañía, que es un señor que tiene pues todo un recorrido, décadas enteras dedicado al cine. Como te digo, conoce no solamente a los directores, conoce los estilos cinematográficos, pero también conoce al público, a los espectadores, y qué es lo que ellos podrían buscar en una película comercial, sobre todo muchas veces comercial. Entonces, el productor, al productor le llega el concepto, todo arranca con un pequeño concepto, ¿cierto? Y, y ahí es donde está el asunto. Él hace un análisis de rentabilidad, ¿cierto? Todo arranca con algo muy pequeño. Por ejemplo, por acá tengo el pastel. El argumento es lo primerito que se le presenta pues al productor, que le presenta el argumento. Y basado en el argumento, que el argumento es una descripción muy en pocas palabras. Háganse cuenta de la sinopsis de Wikipedia. Esos son argumentos. Entonces, ese primer concepto básico que es el argumento, el productor lo mira, el productor lo observa y hace un análisis de rentabilidad. O sea, cuánta plata hay que invertir y cuánta plata se podría recuperar. Si la plata que se va a recuperar es más, se le da luz verde al proyecto. Si no es así, nada de nada. Entonces ahí es donde está el asunto. Todo arranca con el productor, que es el que mira el argumento, que es lo primerito que se saca, es ese primer concepto muy básico que se saca, y lo observa. Y dice sí o no. Y si le da luz verde, pueden empezar a hacer la película. Entonces, por un lado, se empieza entonces esa fase de preproducción, donde se empieza a hacer el casting, que tal vez es lo principal. Yo pienso, por ejemplo, que en el cine comercial los actores son los que realmente venden la película. Entonces empieza a hacer el casting, por un lado. Por otro lado, empiezan a escribir ese argumento, lo vuelven un planteamiento, que es algo más complejo,
una descripción más compleja de la película, y muchas veces empieza ya a pasar al guión, que todavía es más complejo, ya vamos también a ir mirando como eso, pero todo eso hace parte de la etapa de preproducción y también se empiezan a diseñar, si es una película fantástica, todas las cosas que van a salir en la película. Ah, es que tenemos una ciudad que es de fuego y de humo. Carajo, es como una ciudad de fuego y de humo. Entonces llaman a un ilustrador, a alguien que tenga mucha creatividad, mucha imaginación, describe la ciudad y esa persona empieza a dibujar. Y se hacen muchísimos de esos dibujos hasta que alguien, digamos el director, que es como la cabeza de todo eso, queda contento con lo que ve. Dice, ah, esta es, de acuerdo al estilo de película que vamos a hacer, esta es la película de fuego y de humo que necesitamos. ¿Sí, okay? Lo mismo con el guión. Los guiones se los escriben una y otra vez y una y otras hasta que el director queda contento. El director es una figura fundamental porque él es como el director de la orquesta. Él es el que está guiando a todas estas personas que como ellos son cientos, tal vez son miles, para que se haga bien el trabajo. Sobre todo que el director muchas veces tiene una idea detrás de todo. Miren que no todo el mundo cuenta las historias de la misma manera. No es lo mismo Caperucita Roja contada por Spielberg que Caperucita Roja contada por Christopher Nolan. Nos van a contar la historia muy distinto. No es lo mismo Caperucita Roja contando la historia perdón, me equivoqué. No es lo mismo, por ejemplo, Caperucita Roja contada por Scorsese que contada por Tarantino, por ejemplo. Van a contar todo eso muy distinto. Entonces, los directores se buscan por eso, por el estilo que tienen para contar las cosas. Entonces, obviamente, un director va a poner a todo el mundo a trabajar para esa visión que él tiene, para ese estilo particular que él tiene. Entonces, la palabra clave con el director es esa, estilo. Directores tienen una forma específica de contar las historias y por eso se valoran. Y por eso es que queremos o odiamos a determinados directores, por la forma que tienen de contar las historias. También está pues el guionista, el encargado de armar esos guiones. Ahorita vamos a ver cómo se, los estilos de cada uno de esos guiones, como las características que tienen. Está el primer ayudante de dirección, que es justamente un ayudante del director. Como les digo, hay un montón de grupos separados trabajando todos juntos. Entonces está, por ejemplo, maquillaje, está vestuario, están los directores de arte, que son, como les digo, los que diseñan por ejemplo, los escenarios y los props y todas estas cosas. Entonces ahí está como el asunto. El primer ayudante se comunica, hace como un puente de comunicación entre el director y todos estos grupos que están construyendo. También habla pues con el que está componiendo la música, habla con todos. Entonces este primer ayudante de dirección es fundamental porque él se convierte en esa persona que está uniendo al director con todos estos grupos de trabajo. Como les digo, muchas veces son grandísimos. Ya, por ejemplo, ya habíamos hablado, bueno, está acá el secretario de rodaje o script, que es fundamental, porque pasa algo con mucho, muy usual, y es que las películas se hacen en desorden. O sea, cuando tú ves una película, tú ves, por ejemplo, que viene la secuencia 1, la secuencia 2, la secuencia 3, la 4, la 5 y la 6, ¿cierto? Por ejemplo, una persona se levanta, se arregla, se baña, desayuna, ¿cierto? Arma la maleta, coge un taxi y se va para el aeropuerto, ¿sí o qué? Y allá en el aeropuerto espera que llegue el avión y después se monta el avión y se va. Así lo viste tú en el cine. Pero perfectamente, cuando estaban realizando la película lo hicieron todo en desorden. Entonces perfectamente las partes en que estaba, por ejemplo, la persona esperando el avión en el aeropuerto y bajándose de un taxi en el aeropuerto, las hicieron primero. ¿Cierto? Porque de pronto les salía más barato hacer eso más rápido. ¿Cierto? Vea, es que en este momento nos van a dejar utilizar el aeropuerto y después no nos lo van a dejar utilizar, entonces taque a la carrera, porque después puede salir más costoso, más difícil, entonces tú, allá. Después, por ejemplo, pueden hacer las secuencias de la casa, ¿cierto? En donde él está despertándose, lavándose los dientes, después desayuna, después hace aquello, después se lava los dientes y se va, por ejemplo. Entonces, miren que no vemos al revés en la película. Vemos que primero está en la casa y después en el aeropuerto, pero en la vida real lo grabaron, lo filmaron, primero las partes del aeropuerto y después las partes de la casa. Eso es muy usual y siempre buscando que las cosas salgan más baratas,
¿cierto? ¿Cuándo es el mejor momento para utilizar este escenario? ¿Cuándo es el mejor momento? Si por ejemplo tenemos que la secuencia 13, la 44 y la 57 dentro de la película, ¿cierto? Y que equivaldrían al minuto 11, al minuto 50 de la película y al 39, son secuencias en la casa, por ejemplo, todo eso lo hacen de una vez. Todo eso lo hacen en un solo día, en una sola tarde. Ta, 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 ta. Y después le toca a uno ir armando todo eso. Entonces ahí ustedes van viendo por qué la cosa es tan compleja. Entonces se necesita un asistente de rodaje o script. ¿Quién es esa persona? Es una persona que se está fijando la continuidad. O sea, como todas esas secuencias se están filmando o grabando en desorden y a la gente le cambia el cabello. La gente el lunes tiene el cabello de una manera y el martes de otra. Entonces ellos van tomando fotos de todo ese proceso para que cuando ya después se vaya a filmar algo, tenga más o menos el cabello semejante al actor. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si primero eh, filmamos las secuencias en el aeropuerto, entonces toman fotos de cómo tiene el cabello el actor, cómo está vestido, cómo está, todos los pequeños detalles. Y después, esos detalles los vuelven y los cuadran cuando están grabando o filmando en la casa. Ah, mira, en esta foto, mira cómo tiene el cabello. Ah, tiene un ladito más largo que el otro. Entonces empiezan a cuadrar para que entonces cuando se esté viendo la película en orden, que ya esté editada en orden, no se noten esos cambios. Y les cuento que a pesar de lo tesos que puedan ser los scripts, muchas veces fallan. Muchas veces hay errores de continuidad. Entonces, damas y caballeros, eso pasa. Y uno ve películas, yo no tanto, porque yo muchas veces estoy muy inmerso en la película, pero sí hay amigos que son ojo de águila y se pillan. Mira, le cambió la ropa al actor en tal parte. Ah, mira, aquí el cabello está diferente, aquí está más corto. Ah, mira, tal cosa. Te dan cuenta de esos cambios. Entonces, hay gente que tiene un ojo de águila para eso, ¿no? Yo como estoy tan inmerso en la película que ni me doy cuenta. Pero es interesante. Interesante, ya uno, por ejemplo, ya viendo la tercera, la cuarta vez con un ojo más crítico, uno dice, ah, pues claro, mira que aquí pasa eso. Eso sucede mucho. Otro persona importante es el director de arte. Director de arte es un diseñador, es una persona que sabe mucho de arte, ya probablemente ha visitado museos, una persona que conoce mucho sobre todo lo que llamamos las artes plásticas y las artes conceptuales, por ejemplo. Mm, Muchas veces los directores cogen un estilo. Por ejemplo, hay directores que dicen, es que yo quiero que mi película se vea como la pintura barroca del siglo XVII. Le toca a todo el mundo ponerse a mirar y estudiar esas pinturas, cómo están iluminadas, cómo se ven los personajes, cómo se ve, por ejemplo, determinada composición, cómo ponían, por ejemplo, los objetos con relación a las personas. Entonces, eso es fundamental. Muchas veces hay conceptos así. Un director dice, no, yo quiero que mi película se vea como una pintura de Francis Bacon. Es un pintor que pinta seres como angustiados, como deformados por la luz. Entonces, ese es como un rollo muy curioso porque así arrancan los conceptos. Así arrancan, dicen, quiero que la película se vea de tal manera. Es que es una película de fantasía, ¿cierto? Con magos y dragones y castillos y quiero que sea muy limpia. Entonces, uno tiene una idea de cómo ir trabajando ese concepto. Entonces, los conceptos parten siempre del director. O, por ejemplo, dice, no, es que quiero que sea muy sucia, que se vea todo entierrado, que todo se vea de tal manera. Entonces ya todos los departamentos empiezan a trabajar de acuerdo a esos conceptos que el director comparte con ellos. El director de arte ahí también es fundamental para interpretar eso, ¿cierto? No es lo mismo un dragón para ese mundo limpio, de pronto que pidió primero, que un dragón para ese mundo sucio que de pronto era el concepto para la otra película. Por eso es que se ven tan diferentes, porque parten muchas veces de conceptos distintos de acuerdo para las sensaciones que de pronto el director quiere evocar en los espectadores. Mm, Tenemos entonces los auxiliares de dirección, que también son fundamentales. Resulta ser que tenemos una pirámide, ¿cierto? Una jerarquía, que es el director, luego viene el primer ayudante de dirección, y luego vienen todos estos grupos que yo les digo, que los de maquillaje, que los de los escenarios, pues la dirección de arte, que los de la música, que los de los efectos especiales. Y cada uno de esos grupos tiene como su capitán, digámoslo así. Y esos son los auxiliares de dirección, son como unos capitanes que están ahí como capitaneando, como haciendo que sí se gestionen las cosas, buscando que sí se esté
Que es que necesitamos para el martes tal cosa, necesitamos para el miércoles en la tarde esto. Entonces mirando qué es de más afán para ir construyendo lo primero. Por supuesto, fundamental el director de reparto, el director de casting. Como les digo, en el cine comercial el casting es absolutamente fundamental. Los castings son absolutamente fundamentales. Y así es la cosa. El actor es el que te vende muchas veces la película. Obviamente que va a vender mucho más, por ejemplo, una película que tenga un póster donde dice Tom Hanks o Tom Cruise, por ejemplo, o Brad Pitt, ¿cierto? Nombres grandes en la industria del cine y que atraen un montón de espectadores. Yo no estoy hablando aquí de calidad, que probablemente la tienen, sí, una calidad actoral, pero más que todo se está refiriendo a eso. Es, que sean nombres que atraigan, sobre todo si es una película comercial. Si es una película de autor, una película independiente, no importa tanto eso, muchas veces son desconocidos todos los actores. Entonces, claro, y por supuesto necesitamos asesores temáticos, por ejemplo. Por ejemplo, si la película es en el Imperio Romano, pues necesitamos un asesor temático que sepa mucho sobre los romanos. Un tipo que sea un experto, que haya estudiado el mundo de los romanos, que sepa cómo hacían lo que hacían. Entonces, claro, cuando se están diseñando las cosas, cuando se está armando ya, por ejemplo, toda esa parte física, por ejemplo, de escenarios, de vestuario, de esta persona le dé el visto bueno. Diga, sí, esto sí parece el siglo XIII antes de Cristo, ¿cierto? Algo así. Entonces, ahí está el asunto. Se necesitan muchos asesores. Si se están manejando tecnologías novedosas, que vamos a manejar un estilo de cámara novedoso, una cámara digital que tiene tantos píxeles, de hace tales movimientos raros para crear tal cual, ahí se necesitaría un asesor tecnológico. O sea, ¿cómo logramos que esa cámara trabaje en función del cine, por ejemplo? Si es algo pues tan novedoso. Entonces, todo eso es fundamental. Creo que hasta ahora todo bien. Cualquier pregunta la van poniendo en la caja de diálogo, ¿cierto? Bueno, gente, y llegamos a la parte bien importante, que es la parte ya de la escritura. Las películas tienen eso, ya hablábamos una de las primeras veces, no sé cuál, pero creo que la primera. Estamos hablando de que el cine pues está transversalizado con un montón de artes, ¿cierto? El cine es un compendio de artes, pero a veces dicen que es un arte mixto, un arte mixta, no sé cómo se dice, mixta. Bueno, en todo caso, el asunto es que tiene algo de literatura, tiene algo de escritura. Y todo arranca con el argumento, ¿cierto? A eso es a lo que le da luz verde en últimas, los argumentos, las historias. Un argumento, insisto, es muy cortico. Yo les voy a poner también ahí un ejemplo de cómo puede ser un argumento. Por lo general, lo que les puedo decir más básico es vayan a Wikipedia. Esos son argumentos lo que ellos ponen ahí. Cosas muy corticas explicando quiénes son los personajes, qué es lo que les pasa, qué conflicto tienen y cómo lo resuelven, ¿cierto? Generalmente es una hojita y media, a veces la hojita, no más. Bueno, por eso les digo, miren Wikipedia. ¿Sí o qué? Del argumento se parte al planteamiento, esa es la siguiente fase, pues el planteamiento. Y el planteamiento ya sí es mucho más complejo. Les voy a también a mostrar ahí, les voy a dejar para que ustedes miren cómo es un planteamiento, ¿cierto? Es muy interesante, es bastante bonito porque ya un planteamiento es como un folleto donde tú estás ya describiendo personajes y mostrando cómo se verían esos personajes. Ya, por ejemplo, no solamente estás contando la historia, el conflicto y cómo se resuelve un poquito, sino que estás mostrando. Eso es lo fundamental. En un argumento, pues uno lee y uno más o menos se imagina. De acuerdo a la capacidad de imaginación que uno tenga, uno más o menos se imagina los personajes. Uno va leyendo y uno dice, claro, este es de tal manera, lo que está sucediendo es de tal cosa y me lo estoy más o menos imaginando. Pero en el planteamiento, que como te digo puede ser un texto de más o menos de 20 a 50 páginas, ahí estás mostrando. Entonces, cómo son los personajes, en qué mundo se desarrolla la historia. En el cine fantástico los planteamientos son fundamentales. Entonces, yo también les voy a dejar ahí a ustedes unos ejemplos de algunos planteamientos para que ustedes también miren cómo puede ser. Entonces, fundamental ese asunto del planteamiento. Y los planteamientos son muy coloridos. No muchas veces lo que hace es que, por ejemplo, tiene
uno dice, bueno, el actor que me estoy imaginando es parecido como Harrison Ford. Entonces yo lo que hago es que tomo fotos de Harrison Ford y con ayuda del Photoshop o alguna especie de herramienta, yo lo caracterizo como el personaje. Y eso es válido, pues, eso no se va a comercializar ni nada, simplemente es para que comprendan que uno está buscando un actor parecido a Harrison Ford, ¿cierto? Entonces de eso se tratan, por ejemplo, los planteamientos, uno coge y armando, ¿cierto? Y describís todos los escenarios, describís y muestras el escenario como tal. Ah, que es que esto se desarrolla en un castillo. Ah, esto se desarrolla en una fábrica. Entonces tienes que mostrar el castillo y la fábrica en el planteamiento. Entonces por eso es que el planteamiento es más difícil y tiene que haber gente que sepa diseño, tiene que haber gente que sepa ilustrar muy bien para demostrar lo que se quiere pues, lograr. Y cuando ya le dieron luz verde a todo esto, toman el argumento, el planteamiento y dicen, ah, listo, chulito, adelante. Entonces ya uno puede empezar a trabajar los guiones. Hay tres tipos de guiones. Está el guión literario, el guión técnico y el guión gráfico. ¿Listo? Entonces, el guión literario es nada más palabras y descripciones. Por lo general, empiezan con un parrafito que dice interior, casa de Daniel. Daniel y Marta están sentados a la mesa y se miran fijamente. ¿Listo? Entonces generalmente empieza con una ubicación, si es en interior o exterior. ¿En dónde estamos? En la casa de Daniel, en la casa de Juan, en el supermercado, en el aeropuerto, ¿dónde estamos? ¿Sí o qué? Y luego, ¿qué es lo básico? Ah, es Juan jugando con el perrito. O está este señor con esta otra chica. O está en el hospital, ¿cierto? Están en el hospital haciéndole una revisión al bebé que está a punto de nacer. Entonces miren que siempre hay un pequeño párrafo donde te están describiendo dónde estamos. O sea, qué tipo de situación nos estamos encontrando. ¿Listo? Entonces, interior o exterior. Luego, qué lugar estamos y qué personajes están ahí. Y luego ya empiezan los diálogos. Entonces, por ejemplo, Juan, dos puntos, ¿en qué estás pensando? Y luego, Daniela, dos puntos, ¿qué crees tú que estoy pensando? Por ejemplo, cosas así. Entonces, yo les voy a mostrar también ejemplos de eso, pero un guión literario es más que todo palabras y descripciones. Y eso es con lo que más que todo trabajan los actores. Los actores piden mucho los guiones literarios y mientras más completos estén, mejor, ¿cierto? Y con eso también trabaja el director. Hay directores que permiten un cierto cambio con eso. O sea, que por ejemplo el actor pueda cambiar palabras, o como el actor también interpreta, el actor dice, ah, a mí me parece que mi personaje no haría eso. O sea, vos aquí estás diciendo que mi personaje se roba un libro. Mi personaje nunca se robaría un libro. Claro, hay que creerle al actor, pienso yo. Pero hay directores que de pronto son muy radicales y dicen, vea, lo que tenemos como guión, eso es lo que hacemos de pe a pa, ¿cierto? De hecho, la mayoría de los directores se pegan mucho de eso, ¿cierto? Además que eso generalmente se monta en un repositorio, eso no es simplemente entregárselo a la gente, sino que eso el guión es algo que le pertenece a una compañía, y entonces es un elemento valioso para una compañía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya gente no quiere cambiar muchas cosas de los guiones, no es como tan bien visto. Entonces, el guión literario, por lo general, eso es lo que es. Un montón de diálogos que tiene la película, descripciones de qué es lo que está pasando en las secuencias. Eso es, descripciones generalmente cortas. Les voy a dejar también links para que ustedes vean qué es. Luego tenemos el guión técnico. El guión técnico, como su nombre lo dice, es para los técnicos. Es para el camarógrafo y todo su equipo. Es para los de iluminación y todo su equipo. Es también probablemente también para los que están haciendo dirección de arte. Para ellos es. Un guión técnico pues tiene una cantidad de descripciones técnicas. Más que todo se centra en cómo se mueve la cámara, cómo es el encuadre. El encuadre es lo que está metido dentro de ese cuadradito. El cine es un rectángulo o un cuadrado, si ustedes se han dado cuenta. Todos los videos, todos los productos audiovisuales tienen formita de rectángulo o de cuadrado.
y entonces encuadrar es meter dentro de ese cuadrado, ¿cierto? Entonces, en el guión técnico, que es para el camarógrafo, su equipo, para todos los que están ahí en torno a lo visual, es contarles cómo está eso encuadrado, describirlo, ¿cierto? Entonces les dicen, este es un plano medio y ese plano medio se va convirtiendo en un plano general porque la cámara empieza a hacer un zoom out, ¿cierto? Ese es el tipo de descripciones. Descripciones del encuadre, descripciones de los movimientos de cámara, y eso es básicamente, con eso es con lo que principalmente trabajan, como les digo, todos los expertos pues en la imagen que están construyendo la película, que la están grabando, la están filmando con una cámara. Entonces ahí está. El guión técnico a veces tiene dibujos, no siempre, no siempre. Muchas veces tiene dibujos, pero no siempre. Pero entonces también está lo que llaman el guión gráfico, que es el tercer tipo de guión. Recapitulemos, guión literario, guión técnico y guión gráfico. El guión gráfico, ese sí son un montón de cuadritos con dibujos y con ilustraciones. El guión gráfico se llama también storyboard, ¿cierto? Entonces ahí no hay mayor misterio. Bueno, en publicidad y en diseño se trabaja mucho con storyboards, más que con guiones técnicos, con storyboards. Los storyboards son dibujos, se necesita obviamente ilustradores muy buenos, que es muy caro también. Hay películas que todo, sobre todo hay películas fantásticas, donde todo es a punto de guión gráfico, más que técnico literario. Por ejemplo, las de Star Wars, lo principal es el guión gráfico, el literario del técnico, poco. Un melodrama, por eso esos melodramas tipo Oscar, lo más importante va a ser el guión literario, ¿cierto? Entonces depende del tipo de película. Entonces, por ejemplo, en una película de suspenso tipo Hitchcock, yo diría que lo principal sería el guión técnico. Y en una película fantástica, el guión gráfico, cómo se dibujan las cosas, cómo se ven esas criaturas, esos mundos extraños, ¿cierto? Entonces el guión gráfico ahí es fundamental, ¿cierto? Ahí también les voy a dejar algunas descripciones en el link. Por ejemplo, Star Wars, como les decía, puros guiones gráficos. Mad Max, por ejemplo, son puros guiones gráficos. Por lo general, películas muy fantasiosas, muy de lo fantástico, son películas con un guión gráfico principalmente. Bueno, damas y caballeros, entonces les voy a terminar con un video en el cual van a ver ustedes algunos conceptos de preproducción. Yo creo que eso sería como lo que estaría como muy claro ahorita. Y bueno, gente, pues pienso que todo bien. En todo caso, este video ha sido un gusto aquí estar conversando este ratico con ustedes. Y bueno, de ahí les dejo como también unos videitos con algunos elementos que pueden ser necesarios para que se comprenda pues como bien todo. En todo caso, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Cualquier pregunta en esta caja de diálogo del video o cualquier pregunta también en el correo, también de una, muchas gracias y gente, ha sido un gusto. Cuídense mucho y muchísimas gracias.